¿Qué culturas se desarrollaron durante el Posclásico? Yo soy Historicary, acompáñenme a descubrir esto. El Posclásico es la tercera de las épocas en las que se divide el México prehispánico para poder entender o para poder contextualizar los diferentes momentos históricos. Recordemos que el Preclásico es cuando se sientan la gran mayoría de los referentes de las antiguas culturas, tal es el caso de los olmecas y de los zapotecas. En un segundo momento, en el Clásico, que es la época de mayor esplendor de las culturas mesoamericanas, vamos a encontrar, por ejemplo, a los mayas y a los teotihuacanos, y ahora en el Posclásico vamos a encontrar, por llamarlo de alguna manera, el ocaso de estas culturas. No significa que fueran decayendo o que fueran decreciendo. Las culturas prehispánicas siguieron construyendo cada vez mejores sociedades, pero se llama Posclásico, o yo me referí como este declive, porque es el momento en el que llega la irrupción de los europeos, llega el proceso de mestizaje, llega la conquista, y entonces tuvimos que cambiar la estructura, la cosmovisión, la política, la sociedad, el gobierno, a lo que venían trabajando los europeos desde hacía ya mucho tiempo atrás. Entonces, durante el Posclásico, o por referirnos a algún periodo, va del año 900 hasta la llegada de los españoles. Los españoles a nuestro país, porque recordemos que, lo vamos a ver en otra ocasión, los europeos van a llegar en 1492 al continente americano. Ellos van a llegar, nosotros ya estábamos aquí, pero va a ser en 1519 cuando las tropas de Hernán Cortés van a llegar a Mesoamérica. Entonces, justo en ese momento termina, o con la conquista, todo el proceso de la conquista, va a terminar el Posclásico, ¿no? Durante esta época, por ejemplo, va a destacar que la gran mayoría de las civilizaciones o las culturas de ese momento son sociedades teocrático-militaristas. ¿Qué significa eso? Que está mezclado el poder político, el poder religioso con el poder militar. En esta época es cuando se producen la gran mayoría de avances significativos en la ciencia, en la tecnología. Se va a impulsar la agricultura ya de mucha mayor especialización. Ya, por ejemplo, la agricultura ya no va a ser de temporal, sino que va a tener sistemas de riego. La arquitectura se va a perfeccionar. Vamos a ver, por ejemplo, que ya existe una metalurgia presente en la gran mayoría de las civilizaciones, que ya cuando implementamos el uso generalizado de los metales. Tenemos también la medicina o la herbolaria tradicional para solucionar algunos males o dolencias del cuerpo. Las matemáticas ya están muy de uso generalizado, muy cotidiano. La astronomía y las artes también van a despuntar grandemente, ¿no? Es la época también que van a migrar varias poblaciones que en algún momento fueron cazadores-recolectores del norte hacia Mesoamérica. Una de estas posibles migraciones es la de los aztecas, de acuerdo, que salieron de Aztlán, del norte de lo que era el México prehispánico, de Aridoamérica, seguramente, y entonces van a llegar hasta Mesoamérica en el Valle de México, ¿no? Es la época en la que se va a expandir el comercio durante el Posclásico y hay un fuerte militarismo, es decir, ya hay conquistas militares entre grupos prehispánicos, lo que les va a permitir ir dominándose los unos a los otros, ¿no? Y lo más importante, pienso yo, o de lo más representativo o relevante de este momento, es se va a popularizar o se va a difundir mayormente el culto religioso a la serpiente emplumada, que podemos llamarle, ya sea como en el caso de los mayas, Kukulcán, o para el caso de los mexicas como Quetzalcóatl, ¿de acuerdo? Y también durante este momento, y vamos a dedicarle todo un episodio de video y de podcast a esto, a los sacrificios humanos, ¿de acuerdo? Se van a generalizar en Mesoamérica. Con el Posclásico surgen muchas expresiones que vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Hay varias culturas que se llaman las culturas de Occidente, básicamente en la región de lo que va a ser el actual estado de Jalisco y sus cercanías. En este momento no se van a construir grandes urbes o centros ceremoniales, pero sí hay una presencia importante de poblaciones sedentarias. Sí hay centros ceremoniales y hay algunos basamentos piramidales, es decir, no tienen la pirámide grandototota, pero sí tienen algunos monumentos donde
donde se podía subir sobre ellos y entonces se podía hacer algún tipo de rituales o se podía hacer algún tipo de convocatoria a la comunidad, ¿no? En este momento, para las culturas de Occidente van a destacar algo que se conoce como las tumbas de tiro. Las tumbas de tiro, esto de las prácticas funerarias en el México prehispánico son muy variadas. O son de muchos tipos, pues entonces para el caso Occidente las tumbas de tiro se excavaba un hoyo en el suelo y al llegar a cierto tipo de profundidad, a ciertos metros, había dos cámaras mortuorias donde eran depositados los cadáveres, básicamente en posición fetal. Es decir, las rodillas y los muslos estaban pegadas al torso, al pecho, y pues prácticamente así eran enterrados los sujetos en la antigüedad, ¿no? La gran mayoría de estas tumbas de tiro tienen una profundidad de cerca de 4 metros, ¿no? Imagínense sin palas y eso, ¿cómo le hacían? Pues descargaban como podían, ¿no? Esto es en cuanto a las culturas de Occidente. Hay otras también, otro momento dentro del posclásico, podemos enumerar las culturas del centro norte. Las del centro norte estamos hablando que sí son de Mesoamérica, pero que ya están rayando en los límites fronterizos imaginarios estos de entre Mesoamérica y Aridoamérica. Estamos hablando, por ejemplo, que estos límites entre Aridoamérica y Mesoamérica van a ser los actuales estados de Durango, de Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco y Querétaro. ¿De acuerdo? Entonces son estados que no tienen tal vez todo aquello majestuoso que vamos a empezar a ver o que ya estuvimos viendo, donde hay presencia abundante de agua, pero que también van a tener pues muchas representaciones importantes, ¿no? En esta región, por ejemplo, del centro norte se van a compartir las formas de vida, las fronteras ya están muy claramente identificadas hasta dónde va a llegar cada quien y cuáles son los estilos de vida, y básicamente también en estas zonas, a pesar de ser Mesoamérica, existe una fuerte presencia de grupos cazadores-recolectores que están combinados con la vida sedentaria en sitios que pues tienen agricultura intensa, ¿no? Y uno de los ejemplos clásicos, icónicos, con lo que voy a finalizar este episodio, es el de los toltecas. Los toltecas, ¿cómo surgen o cómo nacen? Bueno, hay una historia en torno a ello. A raíz de la caída de Teotihuacán, se estima que Teotihuacán cayó, desapareció o perdió su esplendor entre el año 650 y 750 de nuestra era. Gracias a que pues, Teotihuacán pierde esa influencia que ejercía sobre el Mesoamérica y el México prehispánico, va a haber un cambio y una transformación radical de las sociedades precolombinas o de las sociedades del México antiguo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver diferentes transformaciones. Tal es el caso, por ejemplo, de las ciudades sin fortificación. Tienen gobiernos teocráticos, desaparecieron este tipo de grandes estructuras o de grandes centros ceremoniales en honor a distintos tipos de dioses, y entonces en su lugar surgen urbes guerreras, surgen poblaciones o comunidades que están dedicadas al aspecto militar, a hacer conquistas militares, a tener vasallos, a tener como tributarios, es decir, yo llego, te conquisto y entonces yo pues trabajo, pero pues tú dame de lo que ganas, ¿no? Y entonces había ese tipo de ganancia, ¿no? Entonces vamos a entrar a un periodo mucho más bélico, mucho más guerrero. Y entonces con los toltecas podemos ver un ejemplo claramente de esto, ¿no? Los toltecas son un grupo náhuatl, es decir, de los que se ubica dentro del Valle de México, del centro actualmente de la República Mexicana. Según sus leyendas, los toltecas procedían de un lugar mítico, de acuerdo a su cosmovisión o a su cosmogonía, es decir, cómo ellos se concebían o cómo es que habían llegado al mundo. Esta región era llamada Huehuetlapan. De acuerdo, seguramente para los toltecas esta región estaba situada entre los ríos Gila y Colorado. El río Gila y Colorado pues literalmente están aquí en los límites del actual estado de Baja California y de Sonora. De acuerdo con pues el río Colorado desemboca en el Mar de Cortés. Voy a hacer un paréntesis espiritual. El actual gobierno de Baja California hace un par de semanas le cambió el nombre al Mar de Cortés. ¿De acuerdo? Por años y por décadas hemos conocido que este Mar de Cortés o este Golfo de California pues lleva ese nombre. Incluso históricamente, algo que el gobierno de Baja California no tomó en cuenta, es que el primer nombre que recibió de los exploradores y de los expedicionarios que llegaron a esta región norteña del país se denominó como Mar Bermejo.
¿Por qué Bermejo? Porque todos los minerales que trae el río Colorado, al desembocar en el mar, pintaban el agua de un color o un tono rojizo. Entonces Bermejo significa rojo. Y durante prácticamente todo el virreinato así se conoció. Posteriormente, gracias a que Hernán Cortés fue el impulsor del descubrimiento, ocupación de la península de California, o de la Baja California actualmente, pues es que lleva este nombre, ¿no? Entonces, veamos que sí hay un fundamento histórico para tener ese nombre. Si Hernán Cortés fue un sanguinario o no, lo vamos a ver después, pero yo soy de la idea que las cosas deben de ser estudiadas en su contexto. Yo no puedo hacer una crítica hacia el pasado con mis prejuicios de hoy en día. Y gracias al proceso y evolución histórica que nuestros pueblos han tenido, hoy en día somos quienes somos. Entonces, por ello, me voy a seguir refiriendo a este espacio como el Mar de Cortés. Entonces cerramos paréntesis, ¿no? Entonces decíamos que los toltecas provienen de esta región, entre la confluencia del río Gila y Colorado, que el Colorado que desemboca en el Mar de Cortés, y entonces es la época de las grandes migraciones, y entonces ellos se supone que van a cruzar los actuales estados de Sonora, de Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Jalisco, el norte de Michoacán y el sur del Estado de México para ubicarse actualmente en el estado de Hidalgo, ¿no? Los toltecas son una sociedad guerrera, va a estar gobernado esta cultura o este pueblo por jefes militares, se van a sostener, por ejemplo, gracias a las conquistas que hacen y a arrebatarle la riqueza a los que ya estaban viviendo en el Valle de México, se van a imponer tributos y claramente tenían una tributación, valga la redundancia, es decir, pues yo llegaba, conquistaba, dominaba y entonces a cambio de ello pues obtenía pues algún tipo de ingreso, ¿no? Sus habitantes habitaron en barrios, los barrios estaban divididos de acuerdo a las clases sociales, por ejemplo había barrios de nobles, había barrios de sacerdotes, barrios de artesanos, barrios de agricultores, y entonces dependiendo del oficio que tuvieras, pues era donde tenías que vivir, ¿no? Los toltecas eran politeístas, pero reconocían a un ser divino supremo que se llamaba Tloquenahuaque, de acuerdo que era pues prácticamente una deidad superior a las demás, y entonces los toltecas a manera de ofrenda pues le otorgaban algunas flores y resinas aromáticas. Las resinas aromáticas en el México prehispánico básicamente es el copal. El copal es una salvia, una goma que sale de algunos árboles. Cuando le da el viento, cuando le da el aire, esta resina se cristaliza, se hace como piedra, y entonces esta resina se recolecta, y al echar estas piedritas sobre el carbón ardiendo o sobre la leña o sobre el fuego, se empiezan a quemar y entonces desprende un humo que impregna, da un aroma muy grato pues a todo lo que está alrededor, ¿no? Entonces de esto vamos a hablar poquito después. Otra de sus deidades es Tezcatlipoca. Este dios es protector de los cazadores, es protector de los hechiceros, está relacionado con el cielo nocturno, mientras que otra de sus deidades, recuerden que en el México prehispánico siempre hay dualidades. Entonces, si Tezcatlipoca es el dios nocturno, pues tiene que haber un dios del día, y entonces este dios más bonachón va a ser Quetzalcóatl, que es un personaje blanco, que es un personaje barbado. Blanco no se imaginen como el blanco de color blanco, sino me refiero como en el tono de la piel, ¿no? O sea, no era tan morenito, pues era como tirándole más a güerito, y entonces tenía barba, y esto va a ser bien importante para un episodio posterior, ¿no? Entonces no se les olvide eso. Y entonces básicamente pues eran ellos dos quienes mantenían el bien y el mal dentro de la sociedad tolteca. ¿De acuerdo? Dentro de las construcciones ellos sí realizaron basamentos piramidales, incluso en el actual estado de Hidalgo, en Tula, hay una serie de monolitos. Los monolitos, o sea, son esculturas sobre roca impresionantes que se conoce como los Atlantes de Tula. Básicamente están representando guerreros que están ataviados para la guerra, que tienen sus sandalias, ¿de acuerdo? Que tienen sus rodilleras, que tienen su maxtatl, que es como el taparrabos, ¿de acuerdo? Tienen una pechera, tienen casco y un tocado, ¿de acuerdo? Porque cuando en el México prehispánico había guerra, sobre todo en el posclásico, se tenían que ataviar como los mismos dioses, ¿de acuerdo? Ataviar significa no disfrazarse, sino era como tomar el papel del dios en la tierra para poder desarrollar el conflicto bélico, ¿no?
Todos los toltecas tienen muy buenos ejemplos, sobre todo de esto de las sociedades militares, ¿no? Para finalizar, hay otra de las sociedades del México prehispánico que se ubica dentro del posclásico, son muchas, ¿no? Pero en este episodio vamos a ver ya este último ejemplo, los huastecos. Los huastecos en el México prehispánico son como el Sodoma y el Gomorra, ¿de acuerdo? Entonces son como las sociedades sexosas, ¿de acuerdo? De aquellas pueblos, por ejemplo, prehispánicos que no les dio empacho en mostrar su sexualidad, ¿de acuerdo? Entonces hay muchas representaciones en torno a ello. Ahorita voy a mencionar algunos ejemplos. Los huastecos, ¿en dónde se van a ubicar? Bueno, ellos se ubican en los actuales estados de Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, algo que sería tipo como la Huasteca tamaulipeca, potosina, veracruzana y parte de Querétaro. Ellos tuvieron como principal actividad la cacería, la pesca, la recolección y sobre todo fueron hábiles alfareros y escultores. Y ellos también interpretaban todo lo que ocurría a su alrededor de una forma mágica, mítica y religiosa. Entonces todos los fenómenos naturales como el rayo, el trueno, la lluvia y el viento se lo explicaban porque los dioses estaban peleando, porque un dios estaba molesto, porque no se le había ofrecido una ofrenda, etcétera, etcétera. Entonces todo estaba asociado a su panteón o a sus dioses. ¿De acuerdo? Les decía que los huastecos, la gran mayoría de las estatuas van a mostrar la dualidad. La dualidad va a estar presente en todo el México prehispánico. ¿A qué me refiero con dualidad? El día, la noche, el frío, el calor, hombre, mujer, ¿de acuerdo? Lo masculino, lo femenino, el bien, el mal, ¿de acuerdo? Entonces, todo en el México prehispánico tiene un equilibrio, ¿no? Entonces, la escultura huasteca puede representar cualquiera de este tipo de dualidades. Entonces, hay esculturas, por ejemplo, donde, para quienes nos están viendo en el video, pues van a poder observar la imagen. Para quienes están escuchando el podcast, se los describo. Hay esculturas donde por el frente es un ser, una persona, pues, y entonces enfrente del ser humano está pues perfectamente bien esculpido y por la parte de la espalda aparece la muerte. ¿De acuerdo? Entonces tenemos en un solo sujeto la dualidad, es decir, la muerte está pesando sobre la vida en este caso. Hay esculturas también, por ejemplo, en la que la gran mayoría de las esculturas de los huastecos muestran los órganos genitales, ya sea los masculinos o los femeninos, y entonces por eso se ha asociado a que son una cultura pues que experimenta la sexualidad sin ningún tipo de tapujo. De lo que podemos ver o lo que podemos analizar dentro de la escultura es el tipo de perforaciones y el tipo de fisonomía que tienen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué culturas se desarrollaron durante el posclásico? En este episodio pues vimos varios ejemplos como fue el de Occidente, el del Centro Norte, los toltecas y en este caso los huastecos. Hasta la próxima.